tal? Buenas tardes. Soy la doctora Lorena Torres González, residente de segundo año de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de el diagnóstico de COVID-19. El contenido de la presentación es un poco de introducción. Posteriormente hablaremos de los posibles focos de contagio, que siempre son muy importantes para poder establecer la posibilidad de un diagnóstico de COVID-19, signos y síntomas que presentan los pacientes, factores de riesgo para complicaciones, los métodos diagnósticos que tenemos disponibles para hacer el diagnóstico de COVID-19 y los paraclínicos útiles ante esta enfermedad. Como introducción, sabemos que COVID-19 en la actualidad ha ocasionado más de 85 millones de casos alrededor del mundo, con una mortalidad nada despreciable de casi 2 millones de defunciones. Una de las partes importantes por la cual la enfermedad se ha diseminado alrededor del mundo de manera tan rápida y devastadora es que los pacientes son infecciosos aún antes de presentar síntomas, por lo cual es esencial identificar los casos positivos para implementar medidas preventivas y tratar de controlar los focos de brotes. Es así que un diagnóstico oportuno permitirá que monitoricemos adecuadamente a los pacientes e identificar a aquellos pacientes que tengan potencial de complicaciones. Lo primero que hay que preguntarnos es cómo se contagió el paciente. Esto nos va a abrir las posibilidades para saber si en realidad podemos considerar un diagnóstico de COVID-19 en lugares donde ya está circulando comunitariamente, como es México desde el año pasado. Generalmente ya sabemos que COVID-19 se transmite mayoritariamente por gotas. Sin embargo, el papel de los aerosoles en la transmisión del virus todavía se está dilucidando, pero sabemos que el virus puede permanecer viable en aerosoles durante más de 3 horas. Asimismo, puede permanecer de horas a días en algunas superficies inanimadas como cartón, plástico o acero inoxidable, por lo que estas superficies inanimadas también podrían jugar un papel importante en el contagio y en la transmisión de COVID-19. Como ya les comentaba, que los pacientes asintomáticos, pero que ya están incubando el virus, puedan transmitirlo, es una de las partes más importantes, puesto que esto ha originado diversos focos de contagio no controlados. El problema es que los pacientes son infecciosos 1 a 3 días antes de presentar la sintomatología, una vez adquirido el virus o haber estado en contacto con él. Sin embargo, sabemos que algunas medidas como aumentar la distancia a más de 2 metros disminuyen bastante la probabilidad de contagio. Así pues, algunos factores de riesgo en donde el paciente se pudo haber contagiado y que es importante que los interroguemos es si el paciente ha estado en multitudes o reuniones, si ha estado en contacto cercano, es decir, menos de 2 metros con personas potencialmente infectadas, si vive en algún espacio cerrado o si ha estado en algún espacio cerrado con poca ventilación con personas potencialmente infectadas y cuánto tiempo estuvo en contacto con esas personas potencialmente infectadas. Una vez establecido eso, pues, ¿qué síntomas presentará el paciente con COVID-19? Es decir, una vez que ya hubo una exposición potencial, ¿en cuánto tiempo vamos a esperar que el paciente tenga síntomas y qué síntomas puede llegar a presentar? Este es un dibujo que nos muestra un poco acerca del periodo de incubación, porque vamos a aprender que en COVID-19 la temporalidad desde la exposición hasta la infectividad, el periodo de incubación y cómo se hace el diagnóstico es importante para poder controlar, para hacer el diagnóstico y poder controlar los brotes. Entonces sabemos que los pacientes se pueden contagiar, el periodo de incubación en promedio es más o menos de 4 a 5 días, aunque puede ser tan prolongado como 14 días, y las personas van a empezar a hacer van a empezar a infectar más o menos a partir del día 6 de que tuvieron la exposición potencial. Entonces, esta es una gráfica un poco más ampliada, estábamos primero en esta parte, sabemos que a partir del día 6 la carga viral aumenta de manera significativa y llega a un pico alto cuando las personas empiezan con síntomas, momento en el cual siguen siendo infecciosas, aunque ya lo eran un par de días antes, pero van a seguir transmitiendo el virus debido a que la carga viral va a ir disminuyendo paulativamente. Así pues, a partir del día muy variable, a partir del día 10 a 12, pueden dejar de ser infecciosos. Y esto tiene relación con la carga viral y el comienzo de los síntomas.
Entonces, ¿qué signos y síntomas va a presentar el paciente? Clásicamente, fiebre y escalofríos es de los síntomas más comunes. Se reportan diferentes frecuencias desde 44% hasta 89% en pacientes hospitalizados. Síntomas respiratorios, es un virus que principalmente entra por vía respiratoria, por lo cual tos, faringodinia, congestión o escurrimiento nasal pueden ser parte del cuadro. Además de esto, se han identificado síntomas neurológicos como cefalea y anosmia y disgeusia, este último muy característico de la infección por COVID-19, que generalmente no vemos en otros virus respiratorios de temporada. Y también se ha visto que la afección en el tracto gastrointestinal por la presencia de receptores de la enzima convertidora de angiotensina, que es el receptor a donde se une el coronavirus, en el tracto gastrointestinal, hacen que anorexia, vómito, diarrea o malestar gastrointestinal puedan ser síntomas prominentes. Otros síntomas que se han descrito de manera general son fatiga y mialgias o malestar. Como ven, muchos de estos síntomas son inespecíficos, sin embargo, es el cuadro clínico que vamos a tener con las pacientes con COVID-19. Ahora, los pacientes, como ya les comenté, pueden presentar síntomas desde el día 2 hasta 14 días después de una exposición potencial. Sin embargo, el periodo de incubación promedio es de 4 a 5 días. Es raro que veamos pacientes que después de 2 semanas de haber estado expuestos empiecen con síntomas respiratorios. Es más, casi el 100% de los pacientes a los 11 días de haber tenido el contacto potencial ya presentan algún síntoma de COVID-19 si es que se contagiaron. Ahora, los signos y síntomas que les comenté son, digamos, los más comunes. Sin embargo, hay identificados signos y síntomas ya por los diversos estudios, diversas series de casos y diversas organizaciones internacionales como aquellos signos y síntomas de alarma que ameritan que el paciente acuda de manera inmediata a atención médica, es decir, hospitalaria, independientemente de que tenga o no una prueba positiva para SARS-CoV-2, como son disnea, dolor torácico, alteraciones del estado de alerta, imposibilidad para mantenerse despierto o confusión, por ejemplo, en ancianos, y algo también muy prominente, cianosis oral. Recordemos que COVID-19 es un virus principalmente respiratorio con una afección predominantemente pulmonar que origina alteraciones en la oxigenación. La cianosis periférica puede ser por muchas causas, sin embargo, cianosis central, facial o en la boca, es un dato de alarma que debe orientar al paciente a buscar atención médica inmediata. Asimismo, tener una saturación de oxígeno menor o igual a 93%. Aquí coloqué unos asteriscos porque si bien no necesariamente indica que tengan que ir a valoración inmediata hospitalaria, sí indica que es un paciente con potencial complicación y que ya con menos de 93% de oxigenación requiere oxígeno suplementario por puntas nasales, mascarilla, etcétera. Entonces, cualquiera de estos signos o una saturación menor de 93 con cualquiera de estos signos y síntomas deben hacernos indicar al paciente que busque atención hospitalaria para una atención temprana. Después de todos estos síntomas, diversos también organismos internacionales y aquí mismo el gobierno de la Ciudad de México y de México en general, propusieron una definición operacional. Esta definición operacional está más que nada hecha para que podamos identificar los potenciales casos de acuerdo a los síntomas que ellos consideran como signos mayores o predominantes y poder de alguna manera diferenciarlo de otros cuadros respiratorios similares. La definición operacional que se utiliza en México es la de persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los siguientes signos y síntomas mayores. Estos se consideran mayores porque son los que se han visto con mayor frecuencia en las personas con COVID-19, como son la tos, fiebre, cefalea o disnea. O que tenga cualquiera de estos más uno de los siguientes, eso ya cumple definición operacional y está indicado que esa persona se realice una prueba diagnóstica para SARS-CoV-2. Como son dolor en articulaciones, dolor muscular, faringodinia, escurrimiento nasal, incluso aquí toman conjuntivitis y dolor en el pecho como signos y síntomas que pudieran tomarse como criterios menores. Entonces, con uno mayor y cualquiera de estos, ya el paciente tiene que acudir a hacerse una prueba. Hay otros autores que han tratado de estratificar de acuerdo a la gravedad de la enfermedad la infección por SARS-CoV-2.
tanto así que lo dividen en etapas como asintomático o presintomático, enfermedad leve, moderada, grave y crítica. Aquí es crítica, una disculpa. Dentro de las características del asintomático o presintomático, pues simplemente es que tenga una prueba positiva y en este caso solamente está indicado monitorizar síntomas. Aquellos con enfermedad leve, por definición se excluye a aquellos pacientes que tengan disnea y estos pacientes solamente requieren también monitorizar síntomas, dar tratamiento sintomático y cuidados de soporte. La cosa empieza a cambiar en aquellos pacientes con enfermedad moderada debido a que estos pacientes pueden o no requerir hospitalización. Esto lo vamos a discutir un poco más adelante, pero son pacientes que pueden ya tener evidencia de enfermedad de tracto respiratorio bajo, ya sea porque les hicieron alguna imagen de tórax o porque tienen síntomas predominantemente del tracto respiratorio inferior, como tos, dolor torácico, etcétera. Son pacientes que aún no tienen alteración en la oxigenación y que pueden no requerir oxígeno suplementario. Sin embargo, se debe de considerar la hospitalización de acuerdo a si tenemos una imagen compatible y la imagen compatible muestra una afectación importante o el paciente, por ejemplo, no fuera posible para el paciente monitorizarse en casa. En ese caso, la decisión de hospitalizarse debe de ser algo individualizado. En casos de enfermedad grave, es cuando ya tenemos alteración en la oxigenación, como lo comenté, menor de 94% o 93%, una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto o infiltrados pulmonares si es que contamos con una imagen de tórax mayores del 50%. Estos pacientes invariablemente tienen que recibir atención en un medio intrahospitalario para recibir oxígeno suplementario y otros tratamientos que han mostrado disminuir la mortalidad, como la dexametasona. Aquellos con enfermedad crítica ya tal vez se salen de la monitorización que nosotros podemos hacer de manera ambulatoria. Estos definitivamente tienen que tratarse en un medio hospitalario y no solamente en un medio hospitalario, sino en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, de las consideraciones sobre los signos y síntomas de la enfermedad, es importante recalcar que aquellos pacientes con enfermedad leve generalmente no requieren hospitalización, son pacientes que van a ser monitorizados en casa. Pero siempre tenemos que alertar al paciente de que si tienen duda en cualquiera de los síntomas que acabamos de mencionar, sobre todo en los síntomas de gravedad, es importante que consulten a su médico primario. Asimismo, se tiene que alertar al paciente para buscar atención médica en caso de cualquier signo o síntoma de gravedad, independientemente, y lo recalco, de contar o no con una prueba positiva para SARS-CoV-2. El riesgo de progresión de la enfermedad generalmente se describe en la segunda semana del inicio de los síntomas, que es, digamos, como el momento crítico del día 7 al 14, porque se ha visto que normalmente los pacientes que tienen complicaciones pulmonares, disnea, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ocurren entre el día 5 y 8 aproximadamente, por lo cual la monitorización con un saturómetro va a ser una pieza fundamental para el seguimiento ambulatorio de los pacientes y poder alertar a que estos pacientes vayan a buscar atención médica cuando eso sea necesario. Como ya les comenté, la decisión de hospitalizar a un paciente, incluso de que vaya a valoración a un hospital, va a ser individual, pero con estos criterios que ya les comentaba, considerando los signos y síntomas de gravedad y la oximetría de pulso. Ahora, ya que tenemos un cuadro compatible, ¿qué pacientes tienen más probabilidad de complicarse o en qué pacientes tenemos que tener, digamos, como más el foquito rojo de que puedan tener una presentación más grave de la enfermedad? Hay diversos factores de riesgo ya conocidos o descritos para complicaciones. El primero que se menciona generalmente es la edad. Aquellos pacientes mayores de 65 años tienen más riesgo tanto de hospitalizarse como de muerte. Esta es una tabla en donde muestra de manera muy burda, muy gruesa, cómo comparando con un grupo de edad de 18 a 30 años, los adultos mayores, a partir de los 65 años, tienen 5 veces más riesgos de hospitalización, 90% y 90 veces más riesgo de mortalidad, y aquellos mayores de 85 años, 13 veces más riesgo de hospitalización y hasta 630 veces más riesgo de muerte. Entonces, la edad, aquellos pacientes que tengamos con un cuadro compatible de COVID-19, aquellos que tengan más de 65 años, pues es importante que los estemos monitorizando diariamente.
Pacientes con neumopatías crónicas, estas incluyen EPOC, asma o fibrosis pulmonar, pacientes con enfermedades cardiovasculares como falla cardíaca, cardiopatía isquémica, cardiomiopatías, y algunos meten en este rubro la hipertensión, y pacientes con diabetes mellitus. Son pacientes que también tenemos que ponerles un foco rojo porque a pesar de que inicien como un cuadro leve, tienen más posibilidades de progresar hacia un cuadro complicado que requiere hospitalización. Otras poblaciones de riesgo son los pacientes obesos, independientemente de la edad, aquellos enfermos renales crónicos, hepatópatas, y dos poblaciones especiales que se mencionan en algunos estudios son el embarazo, sobre todo por el cuidado que se debe de tener con esta población, y pacientes con inmunosupresión. Hablar de inmunosupresión es un término tal vez un poco vago, por lo que los estudios que han descrito las características de estos pacientes sí recalcan que con inmunosupresión o pacientes que sí tienen más riesgo de presentar cuadros graves son aquellos pacientes con infección por VIH, pero que no estén controlados, es decir, que tengan una carga viral detectable o que tengan menos de 200 CD4. Aquellos que que toman su medicamento, que tienen una carga viral indetectable y que tienen CD4 en niveles normales, tienen el mismo riesgo que las otras personas, probablemente. Pacientes que tomen de manera crónica esteroides o medicamentos inmunomoduladores y aquellos pacientes trasplantados. Alguno de médula, órgano sólido, etcétera. Algunos autores mencionan también pacientes fumadores como un rubro de inmunosupresión para también tomarlo en cuenta. Entonces, todas estas poblaciones son poblaciones en riesgo. Cualquiera de estos pacientes que tenga una enfermedad crónica de base y que presente síntomas de COVID-19, hay que estar muy al pendiente y monitorizarlo diariamente porque son los pacientes que pudieran llegar a requerir hospitalización de manera más probable.